Génesis 38 y vamos a leer todo el capítulo, los versículos 1 a 30. Génesis 38, empezando el versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacían, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo. Porque dijo: no sea que muere él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó. Y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Él respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado a este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son esas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano del uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares.
Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sala. Vamos a orar. Padre, como cada vez que abrimos tu Biblia, tu palabra, te pedimos que nos enseñes, que no solamente leemos una historia, sino que podamos aprender los principios y las verdades que necesitamos para ser cambiados. Te pedimos que tomes tu palabra y la aplicas a nuestros corazones para transformarnos, para cambiarnos y darnos lo que necesitamos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Leemos en el libro de Marcos que durante el ministerio terrenal de Cristo, un día se sentó en la mesa con sus discípulos y dice, con muchos publicanos y pecadores. Es decir, Cristo se sentó para comer con personas que fueran consideradas malas, pecadores obvios en la comunidad. Y tal vez algunos de ellos todavía estaban viviendo así en su maldad. Pero dice Marcos 2 que muchos de esos pecadores habían seguido a Cristo. Muchos ya eran personas diferentes, transformadas por la salvación en Cristo, mientras otros estaban siendo cambiados por el evangelio que Cristo predicó. Pero los líderes judíos fueron ofendidos con esas personas malas. Ellos se quejaron de Cristo diciendo a sus discípulos, ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Pero Cristo, oyendo esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo interesante es que leemos de la misma historia en Lucas 5. Y Lucas nos dice que la ocasión de esta comida fue el llamado de Leví o Mateo para ser discípulo de Cristo. Cristo tomó a un hombre malo, un publicano, un recaudador de impuestos, un traidor a su país, un pecador, un malvado, como Mateo, y le cambió. Le escogió para ser uno de sus discípulos. Y en este contexto que Cristo dijo a los fariseos orgullosos e hipócritas que no había llegado al mundo para salvar a los justos, sino a los pecadores. Muchos hoy en día tienen el mismo problema que los fariseos en el tiempo de Cristo. Piensan que son personas buenas. Y así piensan que merecen el amor de Dios y la vida eterna. Pero la Biblia nos enseña que muy lejos de ser personas buenas, somos personas malas, naturalmente. Así nacemos, así vivimos y así morimos. Si no entendamos nuestra pecaminosidad y seamos salvos dependiendo solamente en la obra de Cristo, todos son naturalmente personas malas. Pero las buenas noticias para todos, para toda la raza humana, es que Dios usa y cambia a personas malas. La única persona en toda la historia que no puede ser descrita como persona mala fue Cristo. Todos los demás son personas malas, sin la transformación de Dios, sin la salvación. Pero vemos cómo Dios nos usa. Primero nos salva, nos cambia y después nos usa. Podemos pensar, por ejemplo, en alguien como Pablo, quien antes se llamaba Saulo, un judío, fariseo de los fariseos, perseguidor de los cristianos, hasta entregarlos a la muerte. Pero Dios usó a Pablo, lo salvó, lo transformó, lo cambió completamente y después lo usó. Otro ejemplo bíblico del hecho de que Dios usa y cambia a personas malas es Judá, el hijo de Jacob, hermano de José, de quien leemos aquí en Génesis 38. Ustedes recuerdan que la semana pasada empezamos la historia de José, ¿verdad?
Y por eso tal vez parece un poquito raro que la Biblia introduce esta historia de la vida de Judá en este momento, antes de continuar con la historia de la vida de José. Pero hay buenas razones por las cuales tenemos aquí la historia de Judá en Génesis 38. Primero, por la cronología. Es decir, lo que vamos a estudiar en este capítulo es muy importante en la historia del pueblo de Israel. Es muy importante en cuanto a la preservación de la línea de Cristo. Y si no fuera incluido aquí, no sería incluido. Porque todo lo que pasa en Génesis 38 sucede durante los años mientras José está en Egipto. Entonces tiene que ser incluido aquí o no hay lugar para ser incluido. O tal vez la razón más importante para incluir esta historia de Judá aquí es para proveer un contraste entre José y Judá. En este capítulo, Judá cede a sus pasiones físicas y cae en pecado sexual. En el siguiente capítulo veremos que José también es tentado sexualmente, pero resiste en obediencia a Dios. Es un contraste muy fuerte que vamos a ver mucho más en 8 días. Entonces, ahora, antes de continuar con la historia y la vida de José, vamos a tomar el tiempo de estudiar este capítulo y la vida de Judá. Un hombre naturalmente malo. Un hombre pecador y viviendo en contra de Dios. Y puede ser que eso nos sorprende, ¿no? Porque a veces pensamos, Cristo, el león de la tribu de Judá. Pensamos, Cristo vino de la tribu de Judá, entonces, pero Judá era hombre malo, entonces, ¿cómo puede ser? Sí. Judá, por lo menos al principio de su vida y por muchos años después, era un hombre muy, muy malo. Un hombre completamente en contra de Dios. Pero Dios, por medio de esta historia y la vida de Judá, demuestra que Él usa y cambia a personas malas. Esto debería ser de muchísimo ánimo para todos nosotros. Porque Dios no busca a los perfectos para salvarles. Dios no está enfocado en aquellos que piensan que están bien con Dios y no necesitan nada. Dios no está buscando a esas personas. Dios busca a los pecadores. Dios busca a personas malas. Dios nos busca para salvarnos y cambiarnos y después usarnos, tú y yo, como personas malas, para su gloria y para cumplir su voluntad en este mundo. Por eso Cristo dijo, no vengo para salvar a los justos. Cristo dijo, no vengo para salvar personas que piensan que están bien. Vengo para salvar a aquellos que no están bien. Y qué bueno, ¿no? Porque no estamos bien sin Dios, sin Cristo. Entonces vamos a ver aquí dos partes de la vida de Judá. La parte cuando vivía en pecado, en contra de Dios. Y después vamos a ver los cambios en su vida. Entonces en primer lugar empezamos con Judá, hombre malo. Primer punto, Judá, hombre malo. Vamos a pensar primero en los pecados de Judá. Si regresamos al capítulo anterior, en los versículos 18 a 20 de Génesis 37, recordamos que los hermanos de José quisieron matarle, ¿verdad? ¿Recordamos eso? Quisieron matarle. Y el único que estaba en contra de esto fue Rubén, el primogénito. Entonces, aunque no mencione su nombre, podemos incluir esto en la maldad de Judá. Judá quiso matar a su hermano. Después, en los versículos 26 a 27, Judá es mencionado por nombre cuando él sugiere que en vez de matar a José, le venden en esclavitud. Y aunque Dios sí usó esto para su gloria, para llevar a José a Egipto y ponerle aquí en su lugar, no vemos nada bueno en la sugerencia de Judá. A Judá no le importa nada si su hermano está vivo o muerto. Así que no, vamos a matarle, no, vamos a ganar un poquito por él, vamos a venderle. Judá está mal. Quiere matar a su hermano, quiere vender a su hermano. No hay nada de amor fraternal aquí. Cuando llegamos al capítulo 38, es algo más claro.
que Judá es un hombre malo, un hombre enfocado en sus placeres, en sus pasiones y en sus deseos, sin ningún pensamiento en Dios. Vemos, versículos 1 y 2, que Judá dice, se apartó de sus hermanos, se fue a visitar un varón adulamita, que era un cananita, un incrédulo, que se llamaba Ira. Y cuando estaba con su nuevo amigo Ira, vio a una chica cananea. Tomó, se llegó a ella, tuvo 3 hijos con ella. Judá, como hijo de Jacob, como descendiente de Abraham, como parte de la nación escogida por Dios, sabía mejor. Judá sabía mejor que salir de su familia, pasar tiempo con los incrédulos y casarse con una mujer cananea, una mujer incrédula. Judá sabía mejor, sabía que era pecado. Judá no tuvo ningún derecho a hacerlo. Judá estaba en pecado, porque en vez de obedecer a Dios y no mezclarse con los incrédulos, siguió sus pasiones con esta mujer. Porque, fíjense, es muy corta la descripción de su relación, ¿verdad? La vio, la tomó, tuvo relaciones con ella y tuvo 3 hijos. Punto. No dice nada más, no vemos aquí una buena relación matrimonial, sino una relación completamente carnal. La vio, la deseó, la tomó, la disfrutó y ya. Judá estaba mal. Judá estaba siguiendo sus pasiones. Judá es un hombre malo. Un pecador en contra de Dios. Muy rápido, recuerden todos que todavía hoy en día es pecado juntarnos en esta manera con el mundo. Es pecado estar en yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces son nuestras pasiones que nos controlan. Queremos estar con la persona porque es guapo o guapa, porque nos atrae, porque nos gusta estar con él o ella. Pero si somos cristianos, no hay ninguna excusa nunca de estar en yugo desigual con un incrédulo o con una incrédula. Es un pecado en contra de Dios sin excepción. Entonces Judá demostró su maldad y su pecado en estar en yugo desigual con esta mujer. Pero las cosas van de mal en peor. De sus 3 hijos, dice que el primero, después de casarse, fue tan malo ante los ojos de Dios que Dios le quitó la vida. Así que conforme a la costumbre de ese tiempo, una costumbre que iba a ser confirmada por Dios como ley en Éxodo, su hermano Onán se casó con Tamar, la viuda de su hermano mayor. Cuando un hombre murió sin descendencia, fue la responsabilidad de su hermano casarse con su mujer y tener y criar hijos en el nombre de su hermano para no perder la línea, para no perder la descendencia. Parece muy raro para nosotros hoy en día, ¿verdad? Que no. En parte tenemos que recordar que desde el nacimiento de Abel, Caín, de hecho, todos los que siguieron a Dios estaban esperando la posibilidad de que la simiente prometida iba a venir por medio de su descendencia. Por eso fue tan importante preservar la descendencia y la línea de esta persona. Hoy en día no lo hacemos así, pero para entender el contexto aquí. Esto fue la costumbre, esto fue correcto, de hecho fue mandato de Dios hacerlo de esta manera. Entonces, después de la muerte de Onán, su hermano, es mandado a casarse con la viuda de su hermano, que se llama Tamar, y levantar descendencia para él. Pero Onán, vemos aquí, aunque sí se casó con Tamar, aunque sí disfrutó la relación física con ella, no quiso cumplir su responsabilidad. Dice el versículo 9 que sabía que cualquier hijo o hija, dice, no iba a ser suyo en cuestión de la descendencia. Y por eso no quiso terminar el acto físico para poder producir hijos en nombre de su hermano. Y esto, dice el versículo 10, desagradó a Dios y también le quitó la vida por su pecado. Entonces Judá, con miedo de que va a perder también su último hijo, no permite que se case con Tamar, como hubiera sido correcto. Le mande a ella a salir y otra vez vivir con su familia. Todo esto fue consecuencia del pecado de Judá de casarse con una incrédula.
Y Judá siguió mal porque no hizo lo correcto en dar a su otro hijo a Tamar, como fue el mandamiento de Dios. Pero aunque tal vez no parece posible, Judá llega a cometer un pecado peor. Su esposa muere. Muy pronto después del tiempo de luto, está visitando con su amigo Ira, van a los trasquiladores y él ve a una mujer en la calle, en el camino, que piensa que es ramera y duerme con ella. Sabemos que hay mucho más de la historia que ya leímos, pero para Judá, entienden, así fue. Vio a una ramera, durmió con ella, ya. Esa fue la perspectiva de Judá. Interesante, ¿no? Su esposa murió. Todavía tengo deseos físicos. Por eso cuando ve a esta ramera, no le preocupa nada. Pagarla, usarla y después salir. Judá está mal, lo vemos, ¿verdad? Está muy mal. En toda su vida, en todo lo que hace, está en pecado, un pecador en contra de Dios. Es un hombre malvado, que solamente piensa en sus propios deseos y pasiones en vez de en los mandamientos de Dios. Pero como dije, hay mucho más en la historia, ¿no? La leímos. Porque esto no es cualquier ramera, es su nuera Tamar. Después de esperar suficiente tiempo para poder casarse con el otro hijo de Judá, se da cuenta de que Judá nunca va a permitir que se casara con ella. Y por eso ella toma la situación en sus propias manos. Se viste como prostituta para tentar a Judá, dormir con él, esperar que tenga un hijo para levantar una descendencia para su esposo muerto, como Nan y Sela debería haber hecho. Que todo está mal en esta historia, ¿verdad? El plan funciona. Resulta embarazada debido a ese encuentro con Judá. Por eso dice, después de algunos meses, si vemos en el versículo 24, después de algunos meses, alguien avisa a Judá, tu nuera está embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá, en una hipocresía casi incomprensible, declara la sentencia, que sea quemada. Ramera, prostituta, que sea quemada. Pero recordamos lo que Tamar había hecho. Puesto que Judá, en el momento del encuentro, no tuvo nada para pagarla, él dejó con ella su forma de identificación, que dio como prenda, dice, su sello, su cordón y su báculo. Esas cosas eran como su IFE. ¿Ok? La verdad. Esto fue su forma de identificación en una cultura sin fotos. Este sello fue único. Este sello identificó a Judá y a nadie más. ¿Okay? Entonces lo que Judá hizo es, dejó su forma de identificación, dejó su IFE con esta ramera. Como prenda, dice, después te voy a pagar. ¿Okay? A veces leemos sello, cordón, báculo, ¿y qué es eso? Identificación. Okay. Entonces Judá había dado su identificación a Tamar como prenda, pero después cuando él mandó al cabrito como el precio, como el pago, ella no estaba y nadie sabía quién era. Entonces Judá esperó seguro que todo hubiera sido olvidado y que nunca viera su sello otra vez, pero no. Leemos en el versículo 25, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Para Judá esto fue un golpe al estómago. Esa es mi identificación. Ella está embarazada por mí. Entonces ya empezó a ver las consecuencias de su maldad, de su pecado. Entonces espero que podamos ver claramente que Judá es una persona sin vergüenza, ¿verdad? Un hombre gobernado y controlado por sus pasiones y por sus deseos. Es difícil para nosotros pensar que Cristo vino de la descendencia de una persona tan malvada como Judá. Pero las buenas noticias para Judá y para cada ser humano es otra vez que Dios usa y cambia a personas malas. Y Judá va a ser cambiado. Judá no va a quedarse en este estilo de vida. Empezando en el versículo 26, vemos en vez de Judá, hombre malo, vemos Judá, hombre cambiado. O tal vez mejor al principio, Judá, hombre siendo cambiado. Después de ser confrontado con su pecado, en el versículo 26, Judá dice algo interesante.
Interesante porque es la primera vez que leemos en toda su vida de un reconocimiento de su pecado. Dice, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Judá reconoció su pecado. Por lo menos su pecado de no dar a su hijo a Tamar como fue correcto. Reconoció que estaba sufriendo las consecuencias. Dice al final del versículo que Judá nunca más la conoció. Y dice, bueno, espero que no, ya que sabe que es su nuera. De todos modos, el hecho de que Dios incluyó esta frase en este versículo es para demostrarnos que por lo menos hay un tipo de arrepentimiento. Hay un tipo de freno de sus pasiones. Todavía no está bien, pero está en el principio. Dios está empezando a obrar en Judá. Está empezando a cambiarle para poder usarle. Pero aunque aquí en este capítulo 38 no vemos mucha evidencia de sus cambios. Si vemos más adelante, vemos mucha evidencia de cambios en la vida de Judá. En los capítulos 43 y 44. Y sí, vamos a adelantarnos un poquito hoy. Y vamos a leer dos pasajes en el capítulo 43 y otro en el capítulo 44 para demostrar que Judá sí cambió, que fue cambiado por Dios y usado por Dios, aún después de una vida tan pecaminosa. En el capítulo 43, vamos a leer los versículos 8 a 10, pero escuchen primero, ¿ok? En el capítulo 43, el hambre es muy grande en la tierra. Jacob y sus hijos y sus familias están padeciendo mucho. Una vez ya habían ido a Egipto para comprar comida, pero ya todo lo que habían comprado ha acabado y necesitan regresar. Hay un problema. El hombre en Egipto, a quien habían hablado la vez pasada, les había dicho que no pudieran regresar sin traer con ellos su hermano menor, Benjamín. Pero Jacob había rehusado enviar a Benjamín porque había pedido a José, como él piensa, y no quiso perder también a Benjamín, el otro hijo de su amada esposa Raquel. Pues llega un momento cuando no hay otra opción, porque no tiene comida. Y para convencer a su papá para mandar a Benjamín, uno de sus hijos dice que va a tomar la responsabilidad para Benjamín, que va a responder por él, que si él no regresa, la culpa pertenecerá a él, que él sufre las consecuencias. ¿Saben quién es este hijo que promete todo eso? Es Judá. Qué cambio increíble, ¿no? Leemos los versículos 8 a 10. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no moramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. ¿Qué cambio en Judá? En vez de decir, no, vamos a matar a José, vamos a vender a José, ya ese es su otro hermano menor y dice, voy a responder por él. Y en caso de que pensamos que, bueno, lo dijo, pero no iba a hacerlo, vamos a ver en el capítulo 44. Otra vez, escuchen antes porque voy a dar el contexto. Esos hermanos llegan a Egipto otra vez. Otra vez reciben la comida. Están en regreso a su casa, seguro, aliviados de que nada malo ha pasado. Cuando les alcanzan los siervos de José y les acusan de haber robado una copa especial que pertenece a José. Y la encuentran en el costal de Benjamín. Nosotros sabemos que fue José quien mandó que esta copa fue puesta en su costal para probar a sus hermanos, para ver si ellos iban a abandonar a Benjamín como abandonaron a él hace 24 años o si habían aprendido la lección. Eso vamos a ver más adelante. Lo que pasa aquí es que regresan a Egipto y seguro los hermanos están pensando, van a matar a Benjamín por robo. Entonces por eso dice que rascan sus vestidos, no saben qué hacer, piensa que Benjamín va a morir. Con todo ese contexto en mente, leen conmigo, empezando en el versículo 14,
del capítulo 44. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallar la copa. Judá está intentando quitarle el castigo de Judá y ponerlo en todos. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallar la copa, él será mi siervo, esclavo. Vosotros id en paz a vuestro padre. José está dando la oportunidad para abandonar a Benjamín, para probarles. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volver a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado. Hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol, a la tumba. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Con tu siervo salió por fiador el joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo. Judá está diciendo: que yo me quede aquí, en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Entienden lo que pasó? Un cambio drástico en Judá. En vez de decir: vamos a matar a nuestro hermano, vamos a venderle, aquí está diciendo: yo doy mi vida por mi hermano. Yo me quedo si mi hermano puede salir. Qué cambio en Judá, ¿no? Ya no es Judá hombre malo, ya es Judá hombre cambiado por Dios. Porque solamente Dios puede hacer un cambio tan drástico, ¿verdad? Un hombre tan malo, tan entregado a sus pasiones, ya ha cambiado para dar su propia vida por su hermano. Solamente Dios puede hacer un cambio así. Ya es otra persona, ya es nueva criatura, porque va a dar su vida por su hermano. Por eso podemos ver este cambio de Judá, hombre malo, a ser Judá, hombre cambiado. Por eso en Génesis 49, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos antes de su muerte, tiene una bendición llena de esperanza para Judá. Leemos en Génesis 49, versículos 8 a 12. Esa es la bendición de Jacob para Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Vamos a estudiar eso más adelante, ¿ok? Pero por lo menos vemos que Judá fue bendecido por su padre. Porque había cambiado. Porque Dios le había cambiado, porque ya no era como antes. Y la bendición más grande, uno que vamos a estudiar en mucho más detalle cuando llegamos a este capítulo, es la promesa del versículo 10. Que es la promesa del Mesías, es la promesa del Rey, es la promesa del Salvador, que iba a venir de la descendencia de Judá. Y así fue. Vamos a leer en Mateo 1. Mateo 1, cuando vemos la genealogía de Cristo. Mateo 1 y el versículo 1. Mateo 1, leyendo los versículos 1 a 3. Mateo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sada. Fares a Esrom, Esrom a Aram, hasta el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aunque Judá era un hombre malo, por mucho tiempo, aunque Judá pecó, y puso a Tamar en una posición terrible cuando ella usó su cuerpo para poder preservar la descendencia de su esposo. Todo esto fue usado para la continuación de la línea escogida por la cual iba a venir Cristo. Leemos Génesis 38 y decimos, ¿por qué estamos leyendo de tanto pecado sexual? ¿Para qué nos edifica? Porque de todo esto mal, Dios encaminó para bien. Su propio Hijo descendió de esta línea con tanto pecado. Tamar es la tatara, y continuando por miles de tátaras, abuela de Cristo. Increíble. Leemos aquí de Tamar y pensamos, ¿qué persona mala? O pensamos, una persona que tanto pecado cometido contra ella, abuela de Cristo, hace miles de años. Por eso digo, Dios usa y cambia a personas malas. Cristo vino de los lomos de Judá, de la descendencia de Tamar. Cuando leemos de Judá y Tamar y sus gemelos que nacen al final del capítulo 38, también necesitamos pensar en Cristo. Porque Él vino de esta descendencia, vino de la línea de personas así. Increíble pensar en cómo Dios usa a los pecadores. Usa a nosotros. Usa a personas que Él transforma para su gloria. Cristo se humilló para nacer de una línea así, incluyendo a Judá, incluyendo a Tamar. Y se humilló para salvar a un pueblo igual de malo, nosotros los pecadores. Así que continuamos aprendiendo, como en todo ese libro de Génesis, que ni el pecado puede frustrar los planes de Dios. Aun con todo malo en la vida de Judá, aun con el pecado de Tamar, Dios lo encaminó para bien, para cumplir su propósito, ante todo, en enviar a su Hijo al mundo para salvarnos. Pero cuidado, porque una persona puede tomar esta verdad
y torcerla. Puede tomar esa historia y decir, entonces, no importa lo que una persona hace. Mi preocupación es que hay un joven aquí hoy, o algunos, que puede tomar esa historia y usarla como excusa por sus deseos sexuales, para justificar sus deseos sexuales. Si alguien aquí está pensando, bueno, lo que yo aprendo de esta historia es que no importa mi pecado sexual, si tenga un bebé fuera del matrimonio, Dios puede usarle como gran hombre o gran mujer de Dios en el futuro. Entonces no me voy a preocupar. No y 1000 veces no. Eso no es lo que Dios está enseñándonos aquí. El énfasis de esa historia no es para darte a ti una excusa para tu pecado, sino para demostrarte que Dios puede usar aún las personas más pecaminosas después de que los cambia y los transforma por su gracia. Y esa es la clave. Por eso puse como título, por eso no puse como título, Dios usa a personas malas. Eso es correcto, pero no es completa. Dios usa y cambia a personas malas. Esa es la gran diferencia. No puedes quedarte en tu pecado y pensar, no, Dios va a encaminarlo para bien. No. Dios te puede usar, aún siendo una persona mala, pero te cambia primero. Te cambia primero. Dios no acepta a los pecadores a su presencia como son. Es la gran mentira del mundo, ¿verdad? Dios te acepta como eres. No. Dios no te acepta como eres, porque eres muy malo y necesitas ser cambiado antes de que te pueda aceptar en el cielo para siempre. Entonces, por favor, no uses esta historia como excusa para hacer cualquier pecado y decir, Dios va a usarla para bien. Dios usa personas malas, pero las cambia, las salva, las transforma primero. No pienses que Dios te va a usar, que va a cumplir su voluntad en tu vida, si no quieres cambiar, si no quieres salir de tus pecados y ser transformados por el poder y la gracia de Dios. Entonces vamos a terminar pensando en la aplicación práctica para nuestras vidas hoy en día. Primero, ¿alguna vez en tu vida te has dado cuenta de que eres una persona mala? ¿Alguna vez en tu vida te has dado cuenta de que tú eres una persona mala? No solamente una persona no perfecta, no solamente una persona con algunas fallas e imperfecciones, sino un hombre malo, una mujer mala, un joven malo, una joven mala. Si dices, cuidado pastor, vas a lastimar mi autoestima. Espero que sí. Es mi intención. Para que sepa. Porque hasta el momento cuando una persona te dé cuenta de que es una persona mala, hasta que una persona reconozca su gran maldad y sus muchos pecados en contra de Dios, no puede ser salvo. Entonces sí, yo quiero lastimar y quebrantar y quitar fuera tu supuesta autoestima. Tienes que entender que eres malo sin Dios. Persona mala sin la salvación. Como vimos al principio, Cristo mismo dijo que no vino a llamar a justos. No vino a llamar a personas que piensan que están bien, que no son tan malas, que merecen la salvación por sus buenas obras. Cristo no vino a salvar personas así, porque ellos no piensan que le necesitan. Cristo vino para llamar a pecadores, a personas malas al arrepentimiento. Y hasta que tú entiendes que eres malo, nunca vas a ser salvo. Piénsalo muy bien. ¿Crees que eres bueno? ¿Crees que no tienes mucha necesidad de la Biblia o los estudios bíblicos o de Dios mismo? Porque eres una persona buena y normalmente haces lo bueno. Tienes que entender tu maldad antes de ser salvo. Tienes que reconocer tus pecados y tu incapacidad de salvarte a ti mismo.
tu incapacidad de merecer tu salvación por tus obras. Hasta que veas tu maldad, no serás salvo. Pero si entiendes, hoy por primera vez, o antes, que eres una persona mala, hay esperanza para ti. Porque Dios salva a personas malas. Dios toma y cambia y transforma y después usa a personas malas. Si tú has reconocido tu pecaminosidad ante Dios, si te has dado cuenta de que en ti mismo no hay salvación, si entiendes que el único bueno es Cristo, confía en lo que Él ha hecho. Y ten la confianza de que no importa cuán malo eres, Dios te puede salvar. Dios te puede cambiar. Dios te puede usar. Judá sí cambió. Judá fue cambiado por Dios y después usado por Dios, aún después de una vida de tanto pecado. Yo no sé lo que tú has hecho. Yo no sé cómo has vivido antes, pero te puedo prometer que si te das cuenta de tus pecados, si te das cuenta de que mereces el infierno, que no puedes hacer nada para rescatarte a ti mismo, si te humillas ante Dios y caes a sus pies y le ruegas por la salvación en Cristo sin ninguna obra tuya, no importa lo que has hecho, no importa cómo has vivido, Dios te puede salvar. Te lo prometo. Dios te puede transformar. Dios te puede usar para su gloria y para cumplir su voluntad en este mundo. Hazlo hoy. Arrepiéntete hoy. Admítele hoy tus pecados para que Dios te pueda salvar. O tal vez ya eres un cristiano. Hay muchos así en esta manera aquí. Tú entiendes tu maldad natural. Tú entiendes que sin Cristo eres increíblemente malo. Pero también descansas en la salvación que Dios te ha dado por medio de Cristo. Entonces ten la confianza, cristiano, que Dios te puede usar. No importa tu vida antes de tu salvación. No importa tus caídas y luchas constantes y actuales. Dios te transformó y por eso Dios te puede usar. Dios está cambiándonos a nosotros, sus hijos, en el proceso que se llama la santificación. Todavía no somos perfectos. Estamos siendo cambiados como Judá. Y aunque caemos y pecamos y luchamos, podemos confiar en el hecho de que Dios usa y cambia a personas malas para su gloria y para cumplir su voluntad en este mundo. Podemos confiar en la verdad, en la promesa, que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú salves a los incrédulos aquí el día de hoy. Te pedimos que tú quebrantas el corazón para que la persona pueda admitir, tal vez por primera vez, que es una persona mala, pecador en contra de ti. Pedimos por este quebrantamiento para que después del quebrantamiento pueda entrar la salvación por gracia. Señor, no queremos que nadie salga de aquí el día de hoy pensando que está bien contigo, si no ha sido quebrantado y salvado por la sangre de Cristo. Te pedimos que nadie puede salir de aquí pensando que por ser buen esposo, buena esposa, por ser buen papá o buena mamá, o lo que sea, que merece la salvación y no necesita más. Señor, queremos ver más milagros de la salvación aquí. Hay personas aquí que son muy duras. Por muchos años han pensado que están bien contigo. Ahora te pedimos que puedan entender que no están bien contigo, que te necesitan porque están llenos de maldad. Salva a esas personas, te pedimos, Señor. Sálvales por tu gracia.
Señor, para nosotros que sin ninguna obra nuestra hemos sido salvos por Cristo, te pedimos que tú nos des la confianza de vivir por ti sin vivir en la culpa pasada. Entendiendo que tú puedes usar a personas malas. Que tú nos has salvado y cambiado y transformado. Y por eso ahora tú nos usas. Es una gran bendición, es un gran privilegio saber que somos instrumentos en las manos de un Dios todopoderoso. Danos la confianza de vivir por ti cada día. Porque tú nos usas no porque éramos buenos, sino precisamente porque éramos malos y tú nos transformaste. Te pedimos por esta gracia sobreabundante en nuestras vidas. Para que no vivamos en pecado, para que haya convicción en nuestro pecado, pero para que después de que nos arrepentimos y te pedimos perdón, que tengamos la confianza de que tu gracia nos cubre y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Gracias por nuestra salvación y por usarnos. En el nombre de Cristo. Amén.